Hola, buen día chicos. Le damos las bienvenidas a la primera clase de producción de aromáticas dentro del sistema de producción de cultivos intensivos. Bueno, somos tres los docentes de la cátedra, Luciano Petruzzi, Natalia Gileski y quien les habla, Juan Pablo Casiamaro. Bueno, esta primera clase es un pantallazo general. Vamos a ver las principales características de la producción de aromáticas, así cuando entramos en cada uno de los cultivos del cronograma, ya tenemos conocimientos previos para entender esas situaciones particulares. Bueno, nosotros pertenecemos a la Cátedra de Cultivos Industriales. Uno de las tantas producciones que se veían en cultivos industriales era la producción de especies aromáticas, especies que producen aceites esenciales. Y después en el plan de estudios nuevo, 2004, nos integramos junto con horticultura y floricultura a sistemas de producción de cultivos intensivos. Así que, bueno, ¿por qué estamos dentro de los cultivos intensivos? Tenemos, eh, tenemos características que nos hacen muy semejantes en cuanto a la producción, de una producción hortícola, por ejemplo, y tenemos algunas pequeñas diferencias que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. A modo general, la escala por lo general es bastante acotada, estamos hablando de productores que tienen entre 2, 3, 4, hasta 10, 15, 20 hectáreas. Hay un uso intensivo de mano de obra, de insumos. Tenemos algunas diferencias en cuanto, de acuerdo, vamos a ver, al destino de la producción, tenemos diferencias en el momento de la cosecha, los tiempos, la mecanización, etcétera, y el manejo en post cosecha por lo general. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo en cada clase. Nosotros, después que termine todo esto de la pandemia, nos pueden encontrar en la cátedra, en la oficina 415 y en el cuarto piso del edificio central. Y bueno, si les parece, comenzamos a desarrollar. Vamos a ir hablando a los tres profes, así que le voy a dar paso a ellos. Hola, buen día a todos. Bueno, vamos a ver por qué estudiar las aromáticas. ¿Qué tendrán de importante y de diferente con las otras especies de esta materia? Bien, ¿qué es una aromática? Primero debemos definir qué es. Una aromática es toda aquella especie vegetal que elabora y almacena en sus distintos órganos aceites esenciales. Ahora bien, ¿todas las plantas tienen la capacidad de producir estos aceites esenciales? Pues bien, no es así. Solo algunas especies del reino vegetal tienen esta capacidad. A ver, no todas las especies lo producen en todos los órganos, sino que hay algunas especies, por ejemplo, que priorizan esta producción en sus hojas y en sus flores. Ahora bien, definamos aceites esenciales. Primero que nada, son metabolitos secundarios. Si ustedes se fijan, va a haber distintos iconos en las presentaciones que ustedes al pulsarlo van a ir pudiendo ver, información extra. Bien, a ver, metabolitos secundarios. Los vamos a diferenciar de los primarios en que estas son moléculas orgánicas que derivan de los primarios, pero que no todas las especies las producen. Y generalmente tienen una implicancia biológica muy importante. Entre ellos son sustancias repelentes, atractivas y forman como muy importante, principios activos de gran relevancia en todo lo que es medicina, farmacia y alimentación. Todo esto, lo de aceites esenciales, lo vamos a ir ampliando durante la clase de menta, que es allí cuando nos abocamos bien al tema de aceites esenciales. Para seguir definiendo aceites esenciales, vamos a decir que son fracciones líquidas volátiles. ¿Qué quiere decir eso? Que al expresarse en el ambiente, nosotros podemos sentir su aroma y por lo tanto también su sabor. No todas las plantas, vuelvo a repetir, tienen esta capacidad de formar este tipo de moléculas.
Normalmente un aceite esencial está formado por 100 o más componentes. Eso es muy variable según la especie, según el ambiente y demás. Ahora bien, todas las aromáticas decimos que tienen polimorfismo químico. ¿Qué es esto el polimorfismo químico? Que los aceites esenciales que poseen son diferentes entre especies, pero también puede existir diferencias dentro de la misma especie. Y eso generalmente me lo da el ambiente. Vuelvo a repetir que todo esto lo vamos a repasar con más tranquilidad durante el cultivo de menta. Ahora bien, continuemos. Las especies aromáticas tienen diferentes usos y utilidades. Podemos clasificarlas en tres grandes grupos. Uno es el grupo de las especies de condimento o especias, es uno de los más conocidos y seguramente todos ustedes han consumido aromáticas en una de estas categorías. Otra categoría es el uso de las especies medicinales, ¿sí? Tradicionalmente se conoce a las especies, muchas de estas especies aromáticas, como medicinal, y se la engloba dentro de la etnomedicina, que es lo que tradicionalmente dicen nuestros antepasados, que tal especie es buena para tal afección. Entonces tenías que tomar un té o comer una hojita de tal especie o de tal planta para curarte de algo. En la actualidad hay muchos estudios sobre las especies medicinales que ya tienen base científica de los usos. Entonces ya empiezan a convivir la medicina etno y la medicina actual con base científica. El tercer grupo o categoría en el cual podemos agrupar las especies aromáticas es en el uso de las especies para extracción de aceites esenciales. Hay países donde esta importancia es mayor y se dedican casi exclusivamente a la producción de especies para la destilación y la obtención de aceites, ¿sí? Y hay otros países como en Argentina donde no está muy difundido. Si bien existen productores que se dedican a la producción de especies para extracción de aceite, son pocos y tienen poca superficie. El eje principal de esta materia es el uso de las especies que se destinan a condimento y algo para la producción de aceites esenciales. Cabe destacar en esto, en la producción de aromáticas, que las aromáticas, como bien dijo Luciano, nos acompañan desde siempre, desde las generaciones más antiguas. Y cada vez se hacen más estudios y más investigaciones respecto a esto. Ahora vamos a tocar este tema más a fondo, pero es importante saber que las aromáticas nos acompañan siempre. Por ahí nos gusta decir que son como, que no se ven, que no se nota que están, pero nos acompañan desde los medicamentos, los perfumes, todo lo que son saborizantes y demás. Por ahí entonces decimos que no las vemos, pero están. Bien, vamos a hablar un poquito de la importancia económica de este grupo de especies. Comparando con otras actividades económicas de producción agraria, tal vez no tiene un mercado muy importante, podría ser un mercado bastante acotado, pero existe, y en los últimos años, como vemos en este cuadro, la importancia económica viene en ascenso. Entonces es importante que los futuros técnicos comiencen a incorporar en su aprendizaje todo este mundo de las especies aromáticas, ¿sí? Yo también me animo a decir que esta tendencia creciente, acá en el cuadrito figura hasta el 2011, pero por la información que tenemos, que hay en algunas de las entradas, esos links que vemos abajo, ustedes todos van a ir encontrando información adicional. Por las últimas informaciones, siguen en ascenso el consumo de estas especies. ¿A qué se debe esto? Bueno, uno de los puntos es la magnitud de la población. La población sigue creciendo. Esto quiere decir que la demanda de alimentos aumenta. Entonces las aromáticas también. Esto es muy común en horticultura. En los últimos años, hablando con productores y los conocimientos propios que tenemos, evidencian que la demanda de productos frescos
en los mercados es creciente, ¿sí? Ha cambiado mucho el panorama comparado a décadas atrás. Bueno, el consumo per cápita. Estas especies aromáticas, con toda la información que tenemos en las nuevas generaciones, el acceso a la información nos permite conocer nuevas especies y esto termina en la demanda de nuevos productos. Productos que la producción tiene que brindarle a estos consumidores. Así que con el tiempo aumentan las diferentes especies a consumir y las cantidades. Hay un análisis muy importante a ver con el nivel de ingresos, la economía de cada grupo poblacional. En los países, por ejemplo, como vemos en el último punto, industrializados, a veces los alimentos tienen procesos más fabriles, más industrializados, donde se utilizan mucho las especies aromáticas, ¿sí? Para saborizar. Bueno, también estamos hablando de la industria gastronómica, donde muchas de estas aromáticas se utilizan para adornar un plato, para realizar lo que es el emplatado. Ahí entrarían en las aromáticas cuyo destino es en fresco. Y bueno, lo más importante me parece de remarcar es la vida sana. Este acceso a la información que también tenemos nos permite crear una conciencia alimentaria y ver que lo que nos brindan las especies aromáticas y medicinales también es sano, y podemos abandonar viejas costumbres como el uso de la sal o algunos productos que son tan dañinos para la salud. Entonces, todos estos puntos hacen que la población requiera mayor cantidad de aromáticas. En todas sus presentaciones, después ya las vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a abordar ahora las características generales de estas producciones. Estas producciones intensivas, como bien contó el profe Juan, tienen generalmente poca cantidad de mano de obra contratada, es decir, que son pymes generalmente familiares. Otra característica que tiene son sus bajos niveles de insumos y tecnificación, aunque dentro de esto siempre existen excepciones que más adelante les va a contar el profe Luciano. Otra parte muy importante de esto y que debemos tener en cuenta es el valor agregado que se le deben dar a los productos. De allí la importancia de formar cooperativas o bien en cada unidad productiva en particular tratar de vender este producto de una manera diferencial.